En la boda de mi hija, ella susurró: «Ya no eres de mi familia», y me pidió que no me uniera a la foto familiar. Permanecí en silencio. Y cuando llamó a mi suegro, mi verdadero padre, no creerán lo que hice. 2 horas después, perdió el control y las consecuencias fueron imposibles de detener. Antes de continuar, por favor suscríbete al canal y escribe en los comentarios qué hora es donde te encuentras ahora. $25,000. Todos los ahorros de mi jubilación estaban doblados en este sobre, presionando el bolsillo de mi pecho como un peso que no podía ignorar. El estacionamiento del lujoso salón de fiestas se extendía ante mí, una exhibición de riqueza que hacía que mi viejo auto de 15 años pareciera una reliquia de otro siglo. Autos de lujo, marcas importadas, coches que costaban más de lo que yo ganaba en 2 años en la fábrica. Me senté detrás del volante, observando a los invitados elegantemente vestidos deslizarse hacia la entrada. Mujeres con vestidos de diseñador, hombres con trajes a medida que probablemente costaban lo que yo gastaba en comestibles durante 6 meses. Mi propio traje, el mejor que tenía, de repente se sintió barato y mal ajustado. El sobre crujió cuando me moví. 6 meses de semanas de 60 horas. 6 meses de comidas omitidas y planes cancelados. Todo por este momento. El día de la boda de Valeria. El día especial de mi niña. Excepto que ya no era pequeña. 28 años. Una exitosa carrera en marketing. Casándose con una familia con un dinero que yo nunca podría proporcionar. La familia de su esposo poseía la mitad del distrito comercial de la capital. Ricardo, su futuro suegro, probablemente podría comprar mi vecindario sin revisar el saldo de su banco. Pero yo era su padre. Eso tenía que contar para algo. Salí, enderezando mi corbata por última vez. El aire de marzo traía el aroma de flores costosas y el sonido de música de cuerdas desde los jardines del salón. Otros invitados pasaban a mi lado con facilidad practicada, cómodos en este mundo de privilegios. Los seguí a distancia, sintiéndome como un impostor. La entrada del salón brillaba con candelabros de cristal visibles a través de altas ventanas. Valets con uniformes impecables dirigían el tráfico. Todo brillaba con el tipo de elegancia que el dinero podía comprar. El dinero que yo había sacrificado para darle a Valeria la boda que merecía. «Papá», me giré, el corazón latiendo con fuerza ante la voz familiar. Valeria estaba en la entrada, radiante con su vestido de novia. Seda y encaje la transformaban en algo etéreo. Una visión de perfección nupcial. Por un momento, pareció la niñita que solía correr a mis brazos después de la escuela. «Ah, ¿de verdad viniste?» Su voz no tenía calidez, ni alegría, solo una leve sorpresa, como si mi presencia fuera inesperada y ligeramente inconveniente. Antes de que pudiera responder, ya se había dado la vuelta. «Ricardo, Beatriz». Su voz se iluminó al instante, musical y cariñosa. «Vengan a conocer a mi padre». Ricardo se acercó con el paso confiado de alguien acostumbrado a mandar. Alto, canoso, con un traje que costaba más que mi alquiler mensual. Beatriz lo seguía, elegante en azul marino, con una sonrisa perfectamente practicada. «Arturo, amigo mío». El apretón de manos de Ricardo fue firme, su sonrisa amplia y vacía. «¿Cómo te trata la vida en tu jubilación? Debe ser todo un ajuste después del piso de la fábrica». Las palabras golpearon como pequeñas agujas. El piso de la fábrica. No trabajo de fábrica. No ingeniería. El piso de la fábrica. Como si hubiera pasado 30 años empujando una escoba en lugar de diseñar sistemas de manufactura que ahorraron millones a las compañías de sus amigos. «Me ha ido bien», logré decir. «Felicitaciones por ganar una hija tan maravillosa». «Oh, nosotros somos los afortunados», intervino Beatriz, su voz dulce como la miel con un acero subyacente. «Ricardo, mira qué tierno. Nuestra nueva hija tiene un padre tan trabajador». Trabajador, otra palabra diminutiva, reduciendo 3 décadas de trabajo calificado a simple músculo y sudor. Valeria le sonreía, su rostro brillando con afecto genuino. El tipo de calidez que una vez había reservado para mí. ¿No son increíbles, papá? Han sido tan generosos, tan acogedores. Ellos entienden lo que realmente significa la familia. El énfasis en realmente cortó más profundo que la condescendencia casual de Ricardo. Intenté tomar la mano de mi hija, esperando alguna conexión,
algún rastro del vínculo que una vez compartimos. Ella retrocedió suavemente, manteniendo su pose nupcial perfecta. Deberíamos entrar. El fotógrafo quiere empezar con las fotos familiares antes de la ceremonia. ¿Fotos familiares? Las palabras deberían haberme llenado de anticipación. En cambio, algo frío se instaló en mi estómago, mientras la veía tomar del brazo a Ricardo y Beatriz, caminando entre ellos como si perteneciera allí, como si fueran sus verdaderos padres. Los seguí detrás, olvidado, invisible. El sobre en mi bolsillo se sentía más pesado con cada paso. $25,000, mi sacrificio, mi regalo, mi intento desesperado de demostrar que todavía importaba en la vida de mi hija. El interior del salón me dejó sin aliento. Candelabros de cristal proyectaban patrones de arcoíris sobre pisos de mármol. Arreglos florales más altos que yo llenaban cada rincón. Su perfume casi abrumador. Mesas cubiertas de seda. Sillas atadas con cintas que probablemente costaban más que mi presupuesto semanal de comestibles. Todo pagado con mi dinero. Mi jubilación, mi seguridad, mi futuro confort transformados en esta exhibición de lujo que impresionaba a todos pero no reconocía a nadie. Estaba financiando mi propia irrelevancia. Magnífico. ¿No es así? Una mujer a mi lado suspiró con admiración. La familia del novio ciertamente sabe cómo celebrar. Su hija es tan afortunada. Afortunada, otra palabra que se sentía incorrecta, sugiriendo suerte en lugar de amor, azar en lugar de elección. Asentí cortésmente, incapaz de formar palabras que no revelaran el creciente vacío en mi pecho. Valeria se rió de algo que Beatriz susurró. El sonido brillante y musical. Nunca se había reído de esa manera conmigo. No en años. No desde que había comenzado a escalar la escalera social que la alejaba de las hijas de los obreros y la acercaba a la respetabilidad. El fotógrafo estaba instalándose cerca del altar, ajustando luces y probando ángulos. David López, según el contrato que yo había firmado, $2,000 por la fotografía de la boda. Dinero que había ganado trabajando turnos dobles, mientras otros hombres de mi edad aprendían a jugar al golf. Por aquí, por favor. Un coordinador de bodas me guió hacia una sección lateral. Los asientos de la familia de la novia están aquí. Familia de la novia, en singular, como si yo fuera todo lo que quedaba del pasado de Valeria, una reliquia que debía ser acomodada cortésmente pero no celebrada. Tomé el asiento designado, viendo a Ricardo colocar su mano protectoramente sobre el hombro de Valeria. El gesto era natural, cómodo. La forma en que yo solía guiarla entre las multitudes cuando era pequeña, antes de que decidiera que el amor de clase trabajadora no era suficiente, que la devoción del piso de la fábrica no podía competir con las conexiones del club de campo. El sobre crujió de nuevo cuando me senté. $25,000. El precio de admisión a mi propio rechazo público, comprado con cada hora extra que había trabajado desde el anuncio de su compromiso. David comenzó a organizar su equipo, charlando fácilmente con la familia de Ricardo. Respondieron con la confianza casual de personas acostumbradas a ser fotografiadas, documentadas, celebradas. Valeria brillaba bajo su atención, disfrutando del tipo de aprobación social que yo nunca había podido proporcionarle. Empezaremos con la familia inmediata, anunció David, su voz resonando en el espacio decorado. Todos los parientes, por favor, reúnanse alrededor de la novia. Me levanté, alisando la chaqueta de mi traje, preparándome para tomar mi lugar junto a mi hija. Este era el momento que había estado esperando, el reconocimiento formal de nuestro vínculo, capturado para siempre en fotografías de boda que colgarían en su hogar por generaciones. Valeria sonrió brillantemente mientras Ricardo y Beatriz la flanqueaban. Matías, su nuevo esposo, tomó su posición con facilidad practicada. La familia del novio formó un círculo perfecto a su alrededor, sus ropas costosas y posturas seguras creando un retrato de éxito. Me acerqué al grupo, mi corazón latiendo más rápido con anticipación. Mis pasos se sintieron más ligeros mientras me movía hacia el área de fotografía. Finalmente, el momento que había estado esperando, estar junto a Valeria, ser reconocido como su padre frente a todos los que importaban. Las fotos del padre de la novia que contenía cada álbum de bodas,
las imágenes que preservarían nuestra relación para la posteridad. David ajustó la configuración de su cámara, su ojo profesional escaneando el grupo. Iluminación perfecta aquí. Esto va a ser hermoso. Levantó la vista con una sonrisa acogedora. ¿Todos listos? Capturemos este momento familiar. La familia de Ricardo y Beatriz se posicionó naturalmente alrededor de Valeria, sus ropas costosas creando una imagen cohesiva de elegancia y éxito. La mano de Ricardo descansaba orgullosamente en el hombro de su nueva hija. Beatriz sonreía con satisfacción maternal. Matías se paró confiadamente junto a su novia, seguro en su lugar dentro de este círculo privilegiado. Me acerqué, anticipando mi posición en el arreglo. 28 años criando a Valeria solo, asistiendo a cada obra de teatro escolar y conferencia de padres, trabajando turnos extras para pagar lecciones de baile y matrícula universitaria, todo llevando a este momento de reconocimiento formal. De hecho, la voz de Valeria cortó mi acercamiento como el hielo. Necesito aclarar algo, se volvió hacia mí. Su expresión cambiando de novia radiante a algo más frío, más distante. La transformación ocurrió tan rápido que por un momento pensé que lo había imaginado. Lo siento, papá, pero ya no eres de mi familia. Sus palabras resonaron en el espacio con claridad cristalina, llegando a cada invitado al alcance del oído. Ellos son mis familiares de verdad ahora. El mundo se movió bajo mis pies. No metafóricamente, literalmente. El piso de mármol pareció inclinarse. Los candelabros de cristal se volvieron borrosos. Los costosos arreglos florales se convirtieron en un caleidoscopio giratorio de confusión. 28 años de cuentos antes de dormir. Obras de teatro escolares, graduaciones, lágrimas y risas, y sueños compartidos entre padre e hija, borrados con una frase, eliminados, declarados nulos y sin efecto frente a extraños que vestían trajes de $1000. Cariño, tal vez no deberíamos. La voz de Matías tenía una débil nota de protesta, su incomodidad visible incluso a través de mi conmoción. No, Matías. El tono de Valeria no admitía discusión. Es hora de cambios. Mi futuro es con esta familia. Esta es mi familia real. Señaló al clan de su esposo con obvio orgullo, su rostro brillando con el tipo de amor y aceptación que recordaba de su infancia, la misma expresión que solía poner cuando la sorprendía con un helado, o me quedaba despierto hasta tarde ayudándola con la tarea, excepto que ahora estaba dirigido a personas que la conocían desde hacía 2 años, mientras el hombre que la había criado solo permanecía excluido, despedido, borrado del retrato familiar como una sombra no deseada. David bajó su cámara, claramente incómodo con la tensión que había provocado inadvertidamente. Otros invitados habían detenido sus conversaciones, sintiendo el drama que se desarrollaba. Los susurros comenzaron a extenderse entre la multitud elegantemente vestida, como ondas sobre seda cara. Yo entiendo. Las palabras salieron de algún lugar profundo dentro de mí, forzadas a salir a través de una garganta que se sentía aplastada. Disfruten sus fotos. Me alejé del grupo, de mi hija, de la vida que pensé que habíamos construido juntos. Cada paso se sentía como caminar sobre arenas movedizas, pesado e incierto. Los susurros me siguieron, curiosos y compasivos y avergonzados, todo al mismo tiempo. Mi mesa asignada esperaba en la esquina, un solo cubierto rodeado de sillas vacías. El coordinador de la boda había mencionado que otros invitados se unirían a mí más tarde, parientes lejanos y amigos de la familia. Pero por ahora, solo éramos yo y la cruda realidad de mi aislamiento. Me hundí en la silla, mis piernas de repente incapaces de soportar el peso de lo que acababa de suceder. El sobre en mi bolsillo crujió de nuevo, burlándose de mí con su peso sustancial. $25,000. El precio que había pagado para financiar mi propia humillación pública. Detrás de mí, David reanudó su sesión de fotos. Podía escuchar el clic de su cámara, las suaves instrucciones que daba para posar a la familia de Ricardo alrededor de mi hija. Sus risas llegaban a través del espacio, cálidas e inclusivas y completas sin mí. Hermoso. Ahora inclínate ligeramente hacia Ricardo, Valeria. Perfecto. Beatriz. ¿Puede acercarse solo un paso más? Excelente. Cada clic de la cámara capturaba momentos de los que nunca sería parte.
Recuerdos que colgarían en sus hogares y álbumes para siempre. El registro oficial de la nueva familia de Valeria. Las personas que importaban en su vida ahora. Fijé la mirada en mis manos, curtidas por 30 años de trabajo honesto, marcadas por innumerables pequeñas heridas, ganadas proveyendo para una hija que acababa de declararme irrelevante. Estas manos habían construido su casa de muñecas. Le habían enseñado a atarse los zapatos. Habían firmado cada cheque para su educación y sus sueños. Ahora temblaban ligeramente mientras el peso total de su rechazo se asentaba en mis huesos. La sesión de fotos continuó detrás de mí. Voces brillantes de celebración, la risa profunda de Ricardo, las suaves correcciones de Beatriz, las respuestas seguras de Matías, y debajo de todo, la voz de Valeria, musical y feliz de una manera que no había escuchado en años. Estaba feliz, genuinamente, completamente feliz de una manera que nunca había estado conmigo. No desde que había comenzado su ascenso hacia la respetabilidad. La familia de su esposo le dio algo que yo nunca pude. Aceptación social, seguridad financiera, el tipo de aprobación que provenía de pertenecer a la clase correcta. Saqué mi teléfono, las manos temblando ligeramente mientras revisaba mi saldo bancario. El dinero seguía allí, esperando la transferencia de mañana. $25,000 que desaparecerían de mi cuenta y entrarían en las arcas del salón, pagando por flores, comida y música que celebraban mi reemplazo. ¿Se encuentra usted bien, señor? ¿Le ofrezco un cafecito? Una joven mesera había aparecido en mi mesa, su rostro amable con genuina preocupación. Probablemente tenía la edad de Valeria, trabajando duro para pagar la universidad o mantener a su propia familia, el tipo de persona que mi hija solía ser antes de decidir que los valores de la clase trabajadora no eran lo suficientemente sofisticados para sus nuevas aspiraciones. Bien logré decir, solo asimilándolo todo. Ella asintió con simpatía y siguió adelante, dejándome solo con el sonido de la celebración que rodeaba mi rincón de silencio. La sesión de fotos estaba terminando. David agradecía a la familia de Ricardo por su paciencia y cooperación. No me di la vuelta. No podía soportar ver el rostro radiante de Valeria, sonrojado por la satisfacción de haber dejado clara su declaración. Había elegido su lado, trazado su línea, declarado sus lealtades. Ahora yo elegiría el mío. El sobre en mi bolsillo parecía pulsar con posibilidad. $25,000. Los ahorros de mi vida, mi seguridad, mi futuro confort, todo dentro de un sobre dirigido a una hija que acababa de repudiarme públicamente. Pero el dinero aún no se había transferido, el cheque no había sido cobrado. El pago aún podía reconsiderarse. Me senté muy quieto mientras la celebración de la boda continuaba a mi alrededor, mi mente comenzando a calcular posibilidades que nunca antes había considerado. Valeria había tomado su decisión sobre la lealtad familiar, sobre lo que importaba y quién contaba, y dónde pertenecía su corazón. Tal vez era hora de que yo tomara la mía. La recepción comenzó con toda la pompa que el dinero podía comprar. Una orquesta de 12 músicos empezó a tocar melodías clásicas que resonaban en los candelabros de cristal del salón. Meseros con uniformes impecables circulaban con bandejas de plata que llevaban bocadillos que probablemente costaban más por pieza de lo que yo gastaba en el almuerzo. Permanecí en mi mesa de la esquina, un observador silencioso de mi propia inversión financiera. Cada detalle a mi alrededor llevaba una etiqueta de precio que había memorizado de interminables facturas y contratos. Servicio de comida, $12,000. Flores, $3,000. Orquesta, $4,000. Fotografía, $2,000. Alquiler del salón, $4,000. Cada gasto tallado de mi jubilación como pedazos de mi futuro, sacrificado por este momento de elegante celebración. Su hija se ve absolutamente radiante. Una anciana en una mesa cercana se inclinó con genuina calidez. Debe estar tan orgulloso de darle una boda tan hermosa, asentí lentamente, viendo a Valeria deslizarse por la pista de baile en brazos de Ricardo. El tradicional baile de padre e hija, robado y regalado a mi reemplazo. Cada uno recibe lo que merece, replicó la mujer, sin captar el filo en mi voz. Oh, qué maravilloso. La familia lo es todo, ¿no es así? Algunos lazos son más fuertes que otros, respondí.
Mis ojos nunca dejaron la pista de baile. Ricardo hacía girar a Valeria con gracia, su vestido de novia fluyendo como crema cara a su alrededor. Ella se reía de algo que él susurraba, el sonido brillante y musical, la forma en que solía reírse conmigo cuando era pequeña, antes de aprender que la risa con padres de clase trabajadora no era lo suficientemente sofisticada para sus aspiraciones. Mi teléfono vibró contra mi pierna. Una notificación del banco, el recordatorio de transferencia automática que había configurado semanas atrás. Pago de la boda programado para mañana. 9 de la mañana. $25,000 para el salón de fiestas. 24 horas. Eso es lo que tenía antes de que mi dinero se convirtiera irrevocablemente en suyo. Antes de que mi sacrificio se volviera permanente. Antes de que mi humillación fuera pagada en su totalidad. Saqué mi aplicación bancaria con dedos firmes. El saldo me devolvía la mirada. $27,147. Todo mi patrimonio líquido, acumulado durante décadas de cuidadoso ahorro y salarios por horas extras, mañana, caería a $2,047. Suficiente para comestibles y servicios básicos por unos meses, si tenía cuidado. El baile terminó entre aplausos entusiastas. Valeria abrazó a Ricardo con evidente afecto. Luego se movió para bailar con Matías, mientras Beatriz se secaba lágrimas de alegría de los ojos. Un momento familiar perfecto, documentado por la cámara de David, financiado por mi cuenta bancaria vacía. Esto debe haber costado una fortuna. Otro invitado se acercó a mi mesa, su voz llena de admiración. Usted es increíblemente generoso. Lo miré. Este extraño que entendía el valor de la boda mejor que mi propia hija. Es educativo. Él se rió, pensando que estaba haciendo una broma sobre lecciones costosas en la planificación de bodas. Si tan solo supiera cuán educativa se estaba volviendo esta experiencia, cuán claramente ilustraba el precio del amor, el costo de la lealtad, el valor monetario exacto de 28 años de paternidad devota. La orquesta pasó a música de cena. Mientras los meseros comenzaban a presentar el primer plato, salmón con costra de hierbas, recordé de la selección del menú. $47 por plato. $47 multiplicados por 120 invitados. Otros $5,600 de mi jubilación, servidos en porcelana que costaba más que el pago mensual de mi auto. Acepté mi plato mecánicamente, incapaz de saborear los costosos sabores. A mi alrededor, los invitados exclamaban sobre la calidad de la comida, la elegancia de la presentación, el evidente gasto de la celebración. Entendían que alguien había pagado caro por este lujo. Simplemente asumían que ese alguien estaba feliz de hacerlo. Recuerdo cuando mi hija se casó, compartió una anciana al otro lado de la mesa. Nostálgicamente, un vínculo tan especial entre padre e hija. Nada se compara con ese momento de entregarla. Corté mi salmón en pedazos precisos, cada movimiento controlado y deliberado. Algunas hijas prefieren entregarse solas. Ella pareció desconcertada, pero no continuó con el comentario. Volviendo a su conversación sobre la belleza de la ceremonia, seguí comiendo, seguí observando, seguí calculando. Valeria se movía entre las mesas como una anfitriona amable, aceptando felicitaciones y cumplidos con facilidad practicada. Había crecido en este papel naturalmente, como si hubiera nacido para navegar reuniones sociales donde el champán fluía y la charla trivial brillaba con referencias internas y conexiones compartidas. Cuando llegaba a las mesas cercanas a la sección de la familia de Ricardo, su risa se volvía más genuina, sus gestos más animados. Cuando se acercaba a los parientes de clase trabajadora y amigos de la fábrica que yo había invitado, su sonrisa permanecía perfecta, pero se volvía ligeramente tensa, sus conversaciones más cortas y menos comprometidas. Estaba editando su pasado en tiempo real, graduándose de una clase social a otra con la brutalidad eficiente de alguien que sabía exactamente lo que quería y a quién tenía que descartar para conseguirlo. Mi teléfono volvió a vibrar, esta vez un mensaje de texto de mi banco. Recordatorio. Gran transferencia programada para mañana. Llame a servicio al cliente para cancelar o modificar. Cancelar o modificar. 3 palabras que tenían más poder que cualquier otra en mi vocabulario en este momento.
3 palabras que podrían transformar esta celebración entera de triunfo a catástrofe en el espacio de una llamada telefónica. Miré fijamente el mensaje hasta que la pantalla se oscureció, mi reflejo apareciendo en el cristal negro. 62 años. Canoso. Usando mi mejor traje para la ceremonia de rechazo de mi propia hija. Me veía como lo que era. Un trabajador de fábrica envejecido que había ahorrado cada centavo para permitirse un momento de importancia en la vida de su hija. Ese momento había llegado y se había ido. Ahora solo era un invitado caro en mi propia ejecución. Los platos de la cena continuaron con precisión de relojería. Sopa, $18 por tazón. Ensalada, $12 por plato. Cada bocado representaba horas de trabajo extra. Fines de semana sacrificados, pequeñas comodidades negadas, todo para que Valeria pudiera impresionar a personas que la juzgarían por la elegancia de su recepción en lugar de por el amor de su padre. «¡Qué boda tan encantadora!», le comentó alguien a su compañero. La familia del novio ciertamente sabe cómo celebrar adecuadamente. La familia del novio, como si hubieran planeado y pagado todo, como si su dinero hubiera transformado el salón en esta vitrina de elegancia y gusto. Como si yo fuera simplemente una nota al pie en su celebración, un pariente de clase trabajadora tolerado por pura formalidad. David se movía entre la multitud, capturando momentos espontáneos entre platos, invitados felices, familia amorosa, celebración perfecta. Su cámara nunca se giró hacia mi mesa de la esquina, donde el hombre que había hecho todo posible estaba sentado solo con su champán intacto y su creciente furia. Beatriz se levantó de su silla, moviéndose hacia el micrófono con la confianza de alguien acostumbrada a hablar en público. La multitud se calló expectante, sintiendo que se acercaba un momento importante. «Damas y caballeros», comenzó, su voz resonando claramente en el espacio decorado. «Me gustaría decir unas palabras sobre nuestra hermosa nueva hija, nuestra hija, no la hija de Arturo que se casaba con nuestra familia, nuestra hija». Como si Valeria hubiera nacido en el clan de ellos y se hubiera criado en su mundo de privilegios y conexiones adecuadas. Dejé mi tenedor, mi apetito completamente desaparecido. Mi mano se movió inconscientemente hacia el sobre en mi bolsillo, los dedos trazando el contorno del cheque que completaría mi sacrificio financiero. Pero Beatriz seguía hablando, y algo en su tono sugería que este discurso daría otro golpe. Otro recordatorio de mi irrelevancia en la nueva vida de Valeria. Me concentré en sus palabras, preparándome para lo que viniera después. El champán en mi copa se había quedado sin burbujas. Sus burbujas desaparecieron como mis ilusiones sobre la lealtad familiar. A mi alrededor, los invitados se inclinaron atentamente, listos para presenciar otro momento de elocuencia de la familia de Ricardo. Esperé, mi mano aún tocando el sobre, mientras Beatriz se preparaba para pronunciar lo que sentí que sería el insulto final a mis décadas de paternidad devota. La voz de Beatriz se apagó mientras le entregaba el micrófono a Valeria con orgullo maternal. Mi hija se levantó con gracia, la copa de champán atrapando la luz como un faro de cristal. Toda la recepción guardó silencio. 200 invitados volvieron su atención hacia la radiante novia. Por un momento desesperado, la esperanza parpadeó en mi pecho. Quizás esta era mi oportunidad de redención. El tradicional discurso de la hija donde agradecía a su padre por su amor, sus sacrificios, su apoyo inquebrantable a través de 28 años de paternidad devota. Gracias a todos por compartir este día perfecto con nosotros, comenzó Valeria, su voz confiada y musical. Quiero reconocer a las personas más importantes que hicieron esto posible. Hizo una pausa, escaneando a la multitud con aplomo practicado. Sus ojos pasaron por mi mesa sin reconocimiento, aterrizando en cambio en Ricardo y Beatriz en la mesa principal. Apreté mi vaso de agua. Ricardo, te convertiste en el verdadero padre que necesitaba, el que me mostró cómo debería ser realmente el amor paternal. Su voz resonó en la sala silenciosa con una claridad devastadora. A diferencia de mi padre biológico, tú tuviste éxito donde él, bueno, digamos que pusiste la vara mucho más alta. Una risa suave onduló entre la multitud, risitas educadas y comprensivas de invitados que pensaban que estaban presenciando una honestidad encantadora en lugar de una crueldad calculada.
Mi mundo colapsó en esa única frase. Padre verdadero. 28 años de cuentos antes de dormir reducidos a un chiste. Décadas de turnos extra transformadas en un fracaso cómico. Cada sacrificio, cada vacación omitida, cada semana de trabajo doble para pagar sus sueños, todo descartado con risas casuales de extraños, bebiendo champán comprado con mi jubilación. Ricardo se puso de pie lentamente, aceptando el micrófono con digna gracia. Mi querida hija, dijo. La palabra hija rodando en su lengua como una reclamación de propiedad. Ha sido un honor para mí guiarte hacia la felicidad que mereces. Necesitabas un padre que realmente entendiera tu valor, tu potencial, tu lugar en el mundo. Más aplausos. Aprobación entusiasta de personas que entendían perfectamente el subtexto. La devoción de la clase trabajadora no podía competir con el cultivo del club de campo. El amor del piso de la fábrica era insuficiente para alguien con las aspiraciones refinadas de Valeria. Bienvenida a nuestra familia real. Querida, agregó Beatriz, su voz cargada de emoción mientras abrazaba a mi hija. Familia real. Las palabras resonaron en mi cráneo como martillazos. Padre verdadero. Familia real. Vida real que no incluía al hombre que la había criado solo después de que su madre muriera, que había trabajado semanas de 60 horas para pagar su vestido de novia, que había vaciado sus ahorros para financiar esta elaborada celebración de su propio reemplazo. Me levanté en silencio, mi movimiento apenas notado en medio de los continuos brindis y felicitaciones. Sin salida dramática, sin confrontación furiosa, solo un hombre en su mejor traje, escabulléndose de una fiesta que había transformado su amor en una fuente de entretenimiento. Las pesadas puertas del restaurante amortiguaron la celebración mientras las empujaba. Detrás de mí, los aplausos continuaban por la valiente honestidad de mi hija sobre ascender a una mejor paternidad. Adelante estaba el estacionamiento y el fresco aire de la noche de marzo que prometía la claridad que no pude encontrar dentro. Mis pasos resonaron en los pisos de mármol mientras me alejaba de 28 años de paternidad, oficialmente terminados por votación pública y registrados por fotógrafos profesionales que preservarían este momento en álbumes de bodas para siempre. Padre verdadero. La frase me siguió hasta la noche como una maldición por la que había pagado $25,000 para escuchar. El aire fresco golpeó mi rostro mientras las puertas del restaurante se cerraban detrás de mí, cortando el sonido de la celebración como una pesada cortina. Las luces de la calle iluminaban el estacionamiento donde los vehículos de lujo permanecían relucientes en filas ordenadas, sus superficies pulidas reflejando mi aislamiento de vuelta hacia mí a través del cromo caro. Mi viejo auto esperaba en la esquina, humilde y funcional entre sus prestigiosos vecinos. Caminé hacia él lentamente, mis pasos el único sonido en la repentinamente pacífica noche. Sin aplausos, sin risas, sin discursos declarando mi obsolescencia, solo silencio y el distante zumbido del tráfico en la autopista. Al llegar a mi auto, me apoyé contra la puerta del lado del conductor y saqué mi cartera con dedos temblorosos. El cuero se había vuelto suave con la edad, desgastado por décadas de trabajo honesto. Detrás de mi licencia, metida cuidadosamente en la funda de la foto, había una foto que había llevado durante 18 años. Valeria a los 10 años, sin sus 2 dientes frontales, con los brazos alrededor de mi cuello en un fuerte abrazo. Estábamos en la feria del pueblo, su rostro pegajoso por el algodón de azúcar, los ojos brillantes de alegría pura. Había ganado un elefante de peluche en el lanzamiento de aros y me había declarado el mejor papá del mundo entero, antes de quedarse dormida en mis brazos en el camino a casa. Papi, prométeme que siempre estarás ahí para mí. Susurró esa noche mientras la arropaba en la cama. ¿Prometes que nunca me dejarás como lo hizo mami? Se me apretó la garganta mientras miraba ese rostro inocente, tratando de reconciliarlo con la mujer que acababa de divorciarse públicamente de mí frente a 200 extraños. ¿Cuándo se había transformado esa niña confiada en alguien capaz de una crueldad tan calculada? La respuesta llegó con una claridad no deseada. Gradualmente, metódicamente, durante los 2 años desde que había conocido a Matías. Pequeños cambios que yo había racionalizado como madurez. Su vergüenza cuando la recogía de las citas en mi viejo auto. Sus sugerencias de que me vistiera mejor cuando conociera a sus nuevos amigos. Sus gentiles correcciones de mi gramática, mis modales,
mi origen de clase trabajadora que ya no se adaptaba a sus elevadas aspiraciones. Yo había permitido cada transformación, pagué por clases de etiqueta para que pudiera encajar mejor en el círculo social de Matías. Le compré ropa cara para eventos del club de campo donde las hijas de los trabajadores de fábrica necesitaban un camuflaje adecuado. Trabajé turnos extras para financiar el borrado gradual de todo lo que la conectaba conmigo. Ella habría puesto límites, le susurré a la fotografía, pensando en mi difunta esposa, Isabel. Ella habría detenido esto antes de que comenzara, pero Isabel llevaba muerta 15 años, y yo había criado a Valeria con amor en lugar de lecciones, generosidad en lugar de guía. Cada vez que ella había empujado contra su origen, yo había allanado el camino en lugar de enseñarle a valorar de dónde venía. Mirando hacia las estrellas apenas visibles a través del resplandor de la ciudad, tomé una decisión que se sintió como despertar de un largo sueño. Isabel había confiado en mí para proteger a nuestra hija, pero la protección no significaba permitir sus peores impulsos. A veces significaba enseñar las consecuencias. Doblé la fotografía con cuidado y la devolví a mi cartera. La niñita que me había llamado el mejor papá del mundo entero se había ido, reemplazada por una mujer que valoraba más el estatus social que la devoción paternal. Pero yo seguía aquí, todavía capaz de enseñar lecciones finales sobre el respeto y la gratitud. Mi mano se movió al bolsillo de mi camisa, donde esperaba el sobre, pesado de posibilidades. Bajo el duro resplandor de la farola, saqué el sobre de mi bolsillo y extraje el cheque con ceremonial lentitud. $25,000 escritos con mi cuidadosa letra, firmados con el mismo bolígrafo que había usado para firmar boletas de calificaciones y permisos para excursiones a museos que ella más tarde aprendería a navegar como una adulta sofisticada. El papel se sentía sustancial entre mis fingers, real de una manera que las emociones no lo eran. Esto no eran sentimientos heridos o orgullo herido. Eran 6 meses de semanas de 60 horas, condensados en un solo instrumento negociable, que podría transformar la celebración en catástrofe con una llamada telefónica a mi banco. Estudié mi propia firma, recordando el momento en que la había firmado hacía 3 semanas. Me había sentido orgulloso entonces, sacrificial de la manera en que los padres deben serlo cuando les dan sueños a sus hijas. Ahora esa firma parecía evidencia de mi propia estupidez, documentación de cuán a fondo me habían jugado. $25,000 le susurré al estacionamiento vacío. 6 meses de turnos extra, vacaciones omitidas, cada pequeña comodidad negada. Las matemáticas eran despiadadas en su claridad. $12,000 para un servicio de comida que alimentaría a personas que se habían reído de mi insuficiencia. $3,000 para flores que se marchitarían mañana mientras mi humillación vivía para siempre en fotografías profesionales. $4,000 para música, que había proporcionado la banda sonora de mi ceremonia de reemplazo. Cada gasto había parecido razonable cuando había imaginado acompañar a mi hija al altar, bailar el tradicional baile padre-hija, ser reconocido como el hombre que había hecho posible su felicidad. En cambio, había financiado mi propio funeral como su padre, completo con elogios pronunciados por su nueva familia. «¿Ella quiere tratarme como a un extraño?», le pregunté al frío aire de marzo. «Entonces actuaré como tal». La decisión se cristalizó con una paz sorprendente, sin ira, sin venganza, solo la simple lógica de causa y efecto. Valeria había elegido romper públicamente nuestra relación. Yo simplemente estaba honrando su elección, implementando sus consecuencias naturales. Rompí el cheque por la mitad con deliberada precisión, el sonido del papel rasgándose satisfactorio en su finalidad. Un pedazo fue a mi bolsillo izquierdo, el otro a mi derecho. Un dispositivo de compromiso que hacía imposible la reversión sin deliberación consciente. La liberación fue inmediata y abrumadora. Por primera vez en meses, no estaba cargando el peso de las expectativas de otra persona, sin hija que impresionar, sin suegros que satisfacer, sin obligaciones sociales que cumplir con dinero que no podía permitirme gastar. Enderecé mi corbata y alicé mi chaqueta, componiéndome para la actuación de regreso. Esto no era sobre venganza o castigo, era educación. La lección final en un plan de estudios que había comenzado hacía 28 años cuando había prometido criar a una buena persona. Prometí cuidarla, dije en voz baja,
recordando la confianza de Isabel y mis propias ingenuas buenas intenciones. No permitir su crueldad. Caminando de regreso hacia la entrada del restaurante, me sentí más tranquilo de lo que había estado en todo el día. Dejemos que ella le muestre a todos quién era realmente cuando llegara la cuenta, que Ricardo y Beatriz demuestren su compromiso con su hija real, cuando la realidad financiera reemplace la actuación social. Llegué a las pesadas puertas y me detuve con la mano en la manija de bronce, tomando una respiración profunda antes de volver a entrar al mundo que acababa de revolucionar. Detrás de esas puertas, una celebración continuaba en mi honor, o lo que había sido mi honor antes de que lo reclamara para mí mismo. Los pedazos de cheque rotos descansaban en bolsillos separados, como un secreto que pronto se transformaría en la lección de respeto más cara que el dinero podía comprar. Las pesadas puertas se cerraron detrás de mí con una finalidad amortiguada, sellando el aire fresco de la noche y devolviéndome a la cálida burbuja de celebración. Los candelabros de cristal proyectaban la misma luz dorada. La orquesta tocaba las mismas melodías elegantes y los invitados continuaban sus conversaciones animadas con champán y bocadillos caros. Pero todo había cambiado. No el escenario, sino el observador. Caminé por la recepción con pasos medidos. Ya no era el padre ansioso que buscaba aprobación. Los pedazos de cheque rotos en mis bolsillos se sentían como armas, pequeñas bombas de papel que detonarían cuando fuera el momento adecuado. Cada invitado que pasaba, cada arreglo floral que notaba, cada nota de la orquesta de 12 músicos, representaba dinero que pronto se convertiría en el problema de otra persona. Mi mesa esperaba exactamente como la había dejado, la copa de champán intacta todavía reflejando la luz desde arriba. Me senté lentamente, arreglando mi servilleta con deliberado cuidado, y comencé a observar la celebración con nuevos ojos. Valeria bailaba con sus damas de honor cerca del centro de la sala, su risa brillante y musical mientras señalaba los elaborados arreglos florales. «Miren este lugar». Matías no escatimó en gastos para nuestro día especial, le dijo a su dama de honor, girando en su vestido de $3,000. Bueno, técnicamente, papi pagó por todo, pero Matías eligió todos los detalles hermosos. Técnicamente, papi pagó, como si mis 6 meses de turnos extra fueran un detalle técnico menor en su gran historia romántica. En la mesa principal, Matías chocó copas con Ricardo, ambos hombres con las expresiones satisfechas de negociadores exitosos. Gracias a Dios que su padre cubrió los costos de la boda, confió Matías, lo suficientemente alto como para que las mesas cercanas lo oyeran. Nos habría llevado 1 año ahorrar para esto, tal vez 2. Es maravilloso cuando la gente sencilla entiende su lugar en apoyar cosas mejores. Gente sencilla. La frase salió de su lengua con casual desprecio, como si los trabajadores de fábrica existieran puramente para financiar los sueños de sus superiores sociales. Apreté mi vaso de agua con más fuerza, sintiendo el papel rasgado crujir en mi bolsillo. Debe estar muy orgulloso. Un invitado anciano en una mesa vecina se inclinó hacia mí con genuina calidez. Qué regalo tan generoso darles esta boda perfecta. El lugar, las flores, todo es simplemente magnífico. Cada uno recibe exactamente lo que merece, respondí en voz baja, mi voz llevando matices que ella no podía interpretar. Ella sonrió y volvió a su conversación, sin captar la promesa oculta en mis palabras. A mi alrededor, la celebración continuaba con un impulso costoso. Meseros circulaban con bandejas de plata que llevaban bocadillos de $40. El fotógrafo capturaba momentos que preservarían esta noche para siempre en álbumes profesionales. La orquesta tocaba peticiones que costaban más por canción de lo que la mayoría de la gente gastaba en entretenimiento en un mes. Cada detalle había sido meticulosamente planeado y ejecutado impecablemente usando mi sacrificio, mi jubilación, mi seguridad futura. La ironía era casi hermosa en su simetría. Estaba viendo mi propio dinero celebrar mi propio reemplazo. ¿No es maravilloso? Beatriz se acercó a mi mesa, copa de champán en mano, su satisfacción maternal irradiando como calor de una chimenea cara. Valeria se ve tan feliz. Es maravilloso cuando todo encaja tan perfectamente. Perfecto, asentí, revisando mi reloj. Las 7 en punto se acercaban con inevitabilidad mecánica. El timing lo es todo. Ella asintió sabiamente y siguió adelante.
sin saber que estaba hablando con un hombre que contaba los segundos para la detonación. La vi reunirse con Ricardo en su mesa, ambos gesticulando orgullosamente hacia su nueva hija como si la hubieran descubierto en lugar de simplemente haber comprado su lealtad con estatus social y promesas vacías. Al otro lado del salón, el señor Morales se movía entre las mesas con eficiencia profesional, revisando detalles y coordinando el servicio con su personal. Ocasionalmente, sus ojos barrían hacia mi mesa, no con sospecha, sino con el timing natural de un hombre de negocios que entendía los horarios de recepción. El momento del pago llegaría, tan inevitable como la gravedad. Enderecé mi corbata y alicé mi chaqueta, preparándome para la actuación de mi vida. 28 años de paternidad me habían enseñado paciencia, sacrificio y amor incondicional. Esta noche le enseñaría a mi hija sobre las consecuencias, los límites y la diferencia entre ser generoso y ser utilizado. La orquesta empezó otro vals mientras las parejas tomaban la pista de baile. Valeria bailaba con Matías, sus rostros brillando con el tipo de felicidad que proviene de tener cada sueño financiado por el sudor de otra persona. Se movían juntos con gracia practicada, una pareja perfecta celebrando su boda perfecta en su mundo perfecto. En 15 minutos, la perfección se encontraría con la realidad. El señor Morales apareció al borde de mi visión, carpeta de cuero en mano, acercándose con el paso medido de un hombre que había hecho esto cientos de veces antes. Señor Arturo, disculpe la interrupción. La voz del señor Morales tenía la cortesía profesional de alguien acostumbrado a manejar transacciones financieras discretamente. Colocó la carpeta de cuero sobre mi mesa con precisión practicada, su contenido representando la culminación de meses de planificación y gastos. Es hora de liquidar el pago de la recepción. Aquí está la factura final detallada. Abrí la carpeta lentamente, examinando números que había memorizado semanas atrás. Servicio de comida, $12,000. Alquiler del salón, $4,000. Arreglos florales, $3,000. Fotografía, $2,000. Música y entretenimiento, $4,000. Cada línea de artículo representaba horas de trabajo extra, sacrificio de fin de semana, pequeñas comodidades negadas. El total figuraba en la parte inferior en cifras audaces. $25,000. Valeria se deslizó desde la pista de baile, Matías siguiéndola a una distancia respetuosa. Su rostro tenía el brillo confiado de alguien que nunca había dudado del resultado de ninguna negociación financiera en su vida. Papá, ya conoces nuestro acuerdo. Su tono era casual, casi displicente, como si discutiera una propina para el ballet del estacionamiento. Hora de liquidar la celebración. Todo se ve perfecto, ¿no es así? Señaló alrededor del salón decorado con satisfacción propietaria. Su vestido de $3,000 atrapando la luz de los candelabros de cristal que yo había pagado para iluminar. Detrás de ella, Matías asintió alentadoramente, su alivio por evitar la responsabilidad financiera escrito claramente en su rostro. Cerré la carpeta y miré a mi hija, esta mujer que me había declarado públicamente irrelevante solo horas antes. La transformación estaba completa, de padre devoto a cajero automático prescindible, valorado solo por lo que podía proporcionar. He cambiado de opinión, Valeria. Las palabras cayeron en un silencio repentino como piedras en agua destilada. Su sonrisa confiada parpadeó pero no desapareció, como si no hubiera procesado del todo la cosa imposible que acababa de decir. Hoy aprendí exactamente quién eres realmente, continué, mi voz firme y mesurada. No pago por fiestas de extraños. ¿Qué quieres decir? Su voz se elevó ligeramente, atrayendo la atención de las mesas cercanas. Teníamos un acuerdo. Todos están mirando. Dejaste muy claro que ya no soy tu familia, repliqué, levantándome lentamente para encontrarme con sus ojos. Así que maneja esto como la adulta independiente que dices ser. Matías dio un paso adelante, su rostro pálido con la comprensión que amanecía. Señor, seamos razonables sobre esto. Podemos discutir los detalles en privado, llegar a algún acuerdo. Nada que discutir. Mantuve mi voz conversacional, casi amigable. Ella eligió a su familia real hoy. Deja que ellos paguen como lo hace la familia real. El color desapareció del rostro de Valeria, mientras las implicaciones la golpeaban. A nuestro alrededor,
La conversación se había acallado mientras los invitados sentían que se desarrollaba un drama. La elegante burbuja de celebración desarrolló su primera grieta, una fractura fina que pronto se convertiría en una ruptura devastadora. Pero, papi, comenzó, el apelativo infantil escapándose en su pánico. No soy tu papi. ¿Recuerdas? Levanté mi vaso de agua y tomé un sorbo medido. Ricardo es tu verdadero padre ahora. Estoy seguro de que estará feliz de demostrar su compromiso con su hija real. El señor Morales se movió incómodamente, su carpeta de cuero aún abierta sobre la mesa, la factura impaga expuesta como una herida. Así no era como solían ir estas conversaciones. En su experiencia, los pagos de bodas eran asuntos rutinarios manejados con gratitud y celebración, no una guerra familiar llevada a cabo sobre facturas detalladas. Las manos de Valeria temblaban ligeramente mientras agarraba el respaldo de una silla vacía. Esto no es. No puedes simplemente. ¿Qué se supone que le diga a todo el mundo? Diles lo que quieras, repliqué. Eres muy buena inventando historias creativas cuando te sirve. Matías miró desesperadamente entre su esposa y yo, claramente fuera de su elemento en una crisis que amenazaba con destruir la noche perfecta que había asumido estaba garantizada. Tiene que haber algún malentendido aquí. Seguramente podemos. Ningún malentendido, interrumpí. Todo está perfectamente claro. Obtuviste la boda que querías de la familia que elegiste. Ahora viene la cuenta. Vi el rostro de mi hija ciclar a través de las emociones. Incredulidad, ira, pánico y finalmente, los primeros indicios de miedo genuino. Durante 28 años, nunca había dudado de mi apoyo. Nunca había cuestionado mi voluntad de sacrificar cualquier cosa por su felicidad. Esa certeza estaba muriendo en tiempo real. Visible en sus ojos cada vez más abiertos, Valeria se volvió desesperadamente hacia la mesa principal donde Ricardo y Beatriz estaban sentados, sus rostros mostrando los primeros signos de preocupación al notar el disturbio en mi mesa. Los tacones de Valeria resonaron rápidamente contra el piso de mármol mientras corría hacia la mesa de la familia de su esposo, Matías siguiéndola de cerca. Permanecí sentado, observando el drama desarrollarse con el interés desapegado de alguien que observa un experimento cuidadosamente orquestado sobre la naturaleza humana. Ricardo levantó la vista de su conversación mientras su nuera se acercaba, sus rasgos patricios mostrando una leve preocupación ante su evidente angustia. Beatriz dejó su copa de champán, su sonrisa perfectamente practicada flaqueando ligeramente. Ha habido un malentendido con mi padre, comenzó Valeria, su voz cuidadosamente controlada a pesar del pánico que podía ver creciendo detrás de sus ojos. Está teniendo dudas sobre el acuerdo de pago, algo sobre sentirse poco apreciado. Forzó una risa que sonó como cristal rompiéndose. Ya saben cómo se pone la gente mayor de sentimental. Estoy segura de que podemos resolver esto, pero mientras tanto, hizo una pausa, claramente luchando con las palabras que nunca imaginó tener que decir. ¿Podrían ayudarnos con el pago de la recepción? Solo temporalmente, hasta que resolvamos esta tonta confusión. La expresión de Ricardo cambió casi imperceptiblemente. El patriarca generoso transformándose en un hombre de negocios calculador. Bueno, hijo, dijo, dirigiéndose a Matías mientras ignoraba deliberadamente la apelación directa de Valeria. Ya nos hemos comprometido bastante con los arreglos de su luna de miel, el viaje por Europa, los alojamientos de primera clase. Las finanzas están bastante ajustadas en este momento. Beatriz asintió con simpatía, pero su tono llevaba acero bajo la dulzura. Claro que queremos apoyarlos a ambos, queridos. Pero apoyarlos no significa pagar por todo. Así no es como operan las familias reales, ¿verdad? La ironía de sus palabras no me pasó desapercibida desde el otro lado de la sala. Familias reales, de hecho. El rostro de Matías se sonrojó de vergüenza y creciente desesperación. Pero ustedes dijeron que éramos familia ahora. Dieron la bienvenida a Valeria con tanto amor y generosidad. Las familias se ayudan mutuamente durante crisis inesperadas. Y somos familia, querido niño, replicó Beatriz, dándole palmaditas condescendientes en el brazo. Pero no somos fuentes de financiamiento automáticas. Seguramente pueden manejar sus propias obligaciones financieras sin esperar que los rescatemos de cada pequeña dificultad. Ricardo enderezó su costosa corbata con autoridad practicada.
Los arreglos de la boda se hicieron entre tú y tu suegro. Asumimos, naturalmente, que adultos competentes habían manejado sus responsabilidades apropiadamente. Vi el rostro de Valeria desmoronarse mientras su nueva familia revelaba su verdadera naturaleza bajo el primer signo de presión financiera. Las personas amorosas y generosas que la habían abrazado tan cálidamente estaban mostrando su egoísmo cuidadosamente oculto con precisión quirúrgica. Rápido. La mesa de regalos, susurró Valeria urgentemente a Matías, abandonando la diplomacia por un pragmatismo desesperado. Necesitamos abrir los sobres, contar todo. Tal vez haya suficiente para cubrir al menos una parte. Matías asintió miserablemente y la siguió a la mesa de regalos elegantemente decorada donde sobres y paquetes envueltos descansaban en un arreglo cuidadoso. Bajo las miradas curiosas de los invitados cercanos, comenzaron el humillante proceso de rasgar los regalos de boda para contar las donaciones en efectivo. «Este es de tus compañeros de trabajo», murmuró Matías, extrayendo billetes de un sobre. $200. Pasó al siguiente. «Tu prima, Sara, 150. Las cantidades se acumulaban lentamente. 50 aquí, 100 allá. Ocasionalmente un más generoso 200 o 300 de parientes más cercanos. Las manos de Valeria temblaban mientras calculaba los totales, su perfecta compostura de boda desintegrándose con cada sobreabierto. Los invitados en las mesas cercanas observaban con incómoda fascinación cómo la novia y el novio realizaban una auditoría improvisada de sus propios regalos de boda. «¿Cuánto llevamos hasta ahora?», preguntó ella, su voz tensa por el pánico reprimido. «Tal vez 4,000», respondió Matías en voz baja. 5 como máximo. El fotógrafo y la orquesta. Probablemente podríamos cubrirlos. Pero el servicio de comida y el salón». No necesitó terminar la frase. Incluso con cada sobreabierto y cada regalo monetizado, enfrentaban un déficit que dejaría deudas significativas sin pagar y proveedores insatisfechos. El señor Morales apareció en su improvisada estación de conteo, su paciencia profesional comenzando a mostrar tensión. «No quiero presionarlos, pero tenemos otros eventos programados. El personal de cocina está esperando para limpiar y necesitamos liquidar las cuentas esta noche». Valeria levantó la vista hacia él con ojos que habían aprendido lo que se sentía la desesperación. El dinero de los regalos esparcidos sobre la mesa contaba la historia matemática de su situación. Generoso, pero insuficiente. Amoroso, pero inadecuado. Bien intencionado, pero finalmente inútil contra la realidad de $25,000 en facturas impagas. Se volvió de nuevo hacia mi mesa, su mirada encontrándose con la mía a través del elegante caos de su perfecta recepción de bodas. Por primera vez en años, posiblemente por primera vez en su vida adulta, estaba completamente sin opciones, enfrentando consecuencias sin redes de seguridad, experimentando lo que realmente significaba la rendición de cuentas. Levanté mi vaso de agua en un pequeño brindis privado por la mujer que había querido tanto demostrar que no necesitaba a su padre. Ahora descubriría exactamente cuánto costaba esa independencia. Los sobres de regalo yacían esparcidos sobre la mesa como hojas caídas, sus contenidos revelando las crueles matemáticas de la generosidad nupcial. Las manos de Valeria temblaban mientras contaba billetes con creciente desesperación, su manicura perfecta manchada por huellas dactilares desesperadas en billetes arrugados de 20 y 50. «¿Este sobre de tu compañera de universidad?» $60, murmuró Matías, su voz hueca de incredulidad. «¿El de mis colegas de oficina?» $125. Pasó al siguiente con precisión mecánica. «La tía abuela Marta». $50 en una tarjeta sobre encontrar la felicidad en las cosas simples. Cosas simples. La ironía no me pasó desapercibida mientras los veía auditar su propia celebración, reduciendo los deseos de boda a moneda que se quedaba perpetuamente corta de su necesidad desesperada. «¿Cuánto en total?», preguntó Valeria, su voz despojada de su confianza musical anterior. «Quizás $7,800», respondió Matías, su formación contable prestando una precisión no deseada a su humillación. «Menos de $8,000 en total». $8,000. Una suma generosa que habría parecido milagrosa para la mayoría de las parejas jóvenes, pero patéticamente inadecuada contra la obligación de $25,000 que yo había retirado.
Podían cubrir los honorarios de fotografía de David, pagar a los músicos, liquidar los costos de decoración. Pero la factura de $12,000 del servicio de comida se cernía como una montaña impagable de deuda. David López se acercó a su improvisada estación de contabilidad con discreción profesional. Señora, creo que esto cubre mis servicios completamente. Aceptó su pago con eficiencia amable. Sus fotografías estarán listas para el viernes. Felicidades de nuevo por su hermosa boda. Hermosa boda. La frase quedó flotando en el aire como incienso de un servicio fúnebre mientras David empacaba su equipo y se marchaba. Un proveedor satisfecho. Otros seguían esperando con creciente impaciencia. Podríamos pagarle a la orquesta, sugirió Matías débilmente, aferrándose a cualquier solución que se sintiera como un progreso. Pagarles y centrarnos en el gran problema. Lograron pagar la música a continuación, viendo cómo su preciosa pila de dinero de regalo se encogía con cada transacción, mientras la deuda del servicio de comida permanecía intacta, inamovible, una roca financiera bloqueando su camino hacia la celebración. El señor Morales revisó su reloj con el movimiento practicado de alguien acostumbrado a los horarios comerciales. Señora, necesito que se resuelva el pago del servicio de comida ahora. Tengo políticas sobre saldos pendientes, y mi turno de noche está esperando para completar la limpieza. Políticas. La palabra tenía un peso que las expectativas sociales no podían igualar. El señor Morales no era familia para ser encantado ni amigos para ser persuadidos. Era un hombre de negocios con costos operativos y obligaciones de nómina que existían independientemente del drama familiar o las emociones del día de la boda. Valeria levantó la vista de su patética pila de billetes restantes. Su rostro pálido con la comprensión de que incluso sus mejores esfuerzos habían fracasado. Todavía nos falta bastante. Quizás podríamos arreglar pagos, un calendario, algo manejable. Mis contratos especifican el pago completo al finalizar el servicio, replicó el señor Morales. Su voz firme pero no cruel. $12,000 era la cantidad acordada que proporcioné por el servicio acordado. Necesito el pago acordado. Medidas desesperadas exigían decisiones desesperadas. Valeria se volvió de nuevo hacia mi mesa, su orgullo desmoronándose como maquillaje caro en el calor del verano. Esta no era la mujer confiada que me declaró irrelevante solo horas antes. Esta era alguien aprendiendo lo que se sentía la verdadera impotencia. Papá, por favor, su voz resonó en la sala con un volumen humillante. Lamento todo lo que dije antes. ¿Puedes cubrir solo el servicio de comida? Te lo estoy suplicando. Suplicando, la palabra que nunca había tenido que usar en 28 años de mi generosidad incondicional. Levanté la vista de mi champán intacto, encontrando sus ojos desesperados con calma e indiferencia. No. Valeria, mi voz se escuchó claramente sin levantar el volumen. Tomaste tu decisión sobre la familia hoy. Aprende a vivir con las consecuencias. Su rostro se desmoronó cuando la última puerta se cerró de golpe. Matías intentó una última apelación. Su formación financiera buscando ángulos que no existían. Señor, seguramente podemos llegar a un acuerdo. La familia ayuda a la familia durante tiempos difíciles. Exactamente, repliqué, dejando que las implicaciones de las palabras se asentaran. La familia ayuda a la familia. Pero ustedes dejaron muy claro que ya no somos familia. El señor Morales carraspeó, revisando su reloj con creciente impaciencia. Tienen 10 minutos más para resolver este problema de pago. Después de eso, contacto a mi servicio de seguridad para procedimientos de cobro de deudas. 10 minutos. La recepción de la boda se había convertido en un programa de concursos con un reloj muy caro corriendo hacia consecuencias que harían esta noche inolvidable por todas las razones equivocadas. La voz del señor Morales cortó la charla de la recepción como una campana de cena, ordenando la atención inmediata de cada invitado al alcance del oído. Damas y caballeros, me disculpo por esta interrupción, pero tengo un asunto de negocios que requiere resolución inmediata. La orquesta dejó de tocar a mitad de la canción. Las conversaciones murieron instantáneamente. 200 caras se volvieron hacia el drama que se desarrollaba alrededor de la mesa de regalos, donde sobres esparcidos y billetes arrugados contaban la historia de la desesperación financiera. La señora,
Debe actualmente $12,000 por los servicios de comida proporcionados esta noche, anunció el señor Morales con una claridad profesional que hacía imposible la privacidad. Si este asunto no se resuelve en 10 minutos, contactaré a los servicios de seguridad para asistencia en el cobro de deudas. El silencio cayó como una pesada cortina. Los invitados intercambiaron miradas incómodas, moviéndose en sus asientos mientras se daban cuenta de que estaban presenciando algo mucho más allá del drama típico de una boda. Esto era un fracaso comercial sucediendo en tiempo real, completo con montos específicos en dólares y ultimátums públicos. La compostura de Valeria se hizo añicos como cristal caro golpeando pisos de mármol. «Papá». La palabra explotó de su garganta con suficiente fuerza como para hacer temblar los cristales del candelabro. «Me estás destruyendo. Esta es tu culpa. Has arruinado el día más importante de mi vida». Su voz se quebró en las últimas palabras, lágrimas corriendo por mejillas que habían sido maquilladas profesionalmente solo horas antes. La novia perfecta se había convertido en una histérica en seda blanca, gritándole a su padre mientras 200 testigos miraban con horrorizada fascinación. «Nunca he visto algo así en una recepción de bodas», susurró alguien en una mesa cercana. Su conmoción evidente a pesar de los intentos de discreción. Matías agarró los hombros de su esposa, su rostro sonrojado de vergüenza y pánico. «Valeria, por favor, cálmate. Todos están mirando. Manejemos esto en silencio». «No me importa quién esté mirando», gritó Valeria, su voz elevándose a niveles operísticos. «Que todos sepan qué clase de padre egoísta y cruel abandona a su hija el día de su boda. Que vean exactamente cómo es Arturo en realidad». Me señaló con un dedo tembloroso, su vestido de novia susurrando mientras se giraba para dirigirse a la sala como un fiscal presentando argumentos finales a un jurado de invitados incómodos. «Este hombre me crió durante 28 años, solo para humillarme cuando más lo necesitaba. Prometió pagar todo, y luego cambió de opinión porque hirieron sus sentimientos. ¿Qué clase de padre le hace eso a su propia hija?» La sala permaneció congelada en un silencio incómodo. Invitados atrapados entre la simpatía por la angustia de la novia y el reconocimiento de que algo más complejo se estaba desarrollando que la simple crueldad paternal. Me levanté lentamente, enderezando mi corbata con deliberada calma. Cuando hablé, mi voz tenía la autoridad mesurada de alguien que había hecho las paces con decisiones difíciles. «Ahora entiendes cómo se sienten las consecuencias reales, Valeria». Recogí mi chaqueta del respaldo de la silla, preparándome para la partida. «Declaraste que era irrelevante. Simplemente estoy honrando tus deseos. No puedes hacerme esto». Su voz se rompió en la última palabra, la histeria reemplazando a la ira mientras el peso total de su situación se derrumbaba. «No tengo a dónde más ir. Nadie más a quien pedir. Quizás tu familia real te ayude», respondí en voz baja, dejando que la frase colgara en el aire como una nota musical sin resolver. Ricardo y Beatriz permanecían conspicuamente sentados en su mesa, estudiando sus copas de champán con repentina intensidad, sin hacer ningún movimiento para intervenir o asistir en la crisis que habían ayudado a crear con su negativa anterior a brindar apoyo. Caminando hacia la salida, podía escuchar los sollozos de Valeria resonando en los candelabros de cristal. Su boda perfecta disolviéndose en caos detrás de mí. 200 invitados sentados congelados en sus asientos, presenciando la destrucción completa de la celebración que habían esperado recordar con cariño. Las pesadas puertas del restaurante se cerraron detrás de mí, amortiguando el sonido de su continuo colapso. Crucé el estacionamiento hacia mi viejo auto, cada paso llevándome más lejos de 28 años de devoción unilateral, y más cerca de un futuro definido por el respeto propio en lugar de dar sin fin. Detrás de mí, la elegante fachada del salón de fiestas contenía las ruinas de una celebración perfecta, donde una mujer estaba aprendiendo que las acciones tienen consecuencias y las elecciones tienen costos que no se pueden pagar con lágrimas, acusaciones. Mi viejo auto arrancó con el estruendo confiable del servicio fiel de 15 años. Un sonido que nunca había parecido más acogedor que en este momento de completa transformación. Salí lentamente del estacionamiento del salón de fiestas, viendo cómo el elegante lugar se encogía en mi espejo retrovisor, hasta que desapareció por completo detrás de los árboles suburbanos y las luces de la calle.
El viaje a casa me llevó a través de vecindarios por los que había navegado miles de veces, pero esta noche se veían diferentes, no porque el paisaje hubiera cambiado, sino porque el hombre detrás del volante ya no era la misma persona que había conducido esta ruta solo horas antes. La capital de noche tenía una cualidad pacífica que contrastaba fuertemente con el caos que había dejado atrás. Los semáforos cambiaban sus colores con precisión mecánica. Corredores nocturnos se movían por las aceras con ritmo decidido. Gente normal viviendo vidas normales, sin la carga de hijos ingratos o relaciones tóxicas disfrazadas de obligaciones familiares. 28 años había pasado tratando de comprar su amor con sacrificios que ella había llegado a esperar como derechos. Cada turno extra trabajado para pagar sus sueños. Cada vacación que había omitido para financiar su educación. Cada comodidad que me había negado a mí mismo para asegurar que nunca le faltara nada importante. Esta noche había aprendido la diferencia entre amor y transacción, entre gratitud y expectativa, entre ser valorado y ser utilizado. Mi modesta casa me esperaba con las luces que había dejado encendidas, una estructura simple de 2 dormitorios que había parecido casi destartalada en comparación con los lugares donde Valeria entretenía a su nuevo círculo social. Pero al entrar en mi entrada, la vi de manera diferente. No una limitación de clase trabajadora, sino un santuario libre de personas que medían el valor por las etiquetas de precio y el estatus social. En el interior todo permanecía exactamente como lo había dejado esa tarde. Mi cómodo sillón de lectura, la televisión que me había comprado para la jubilación, fotografías de momentos genuinamente felices esparcidas en mesas auxiliares y repisas de ventanas. La casa se sentía pacífica de una manera que no había apreciado antes del contraste de esta noche con la ansiedad costosa. La fotografía de Isabel estaba sobre la repisa de la chimenea donde había residido durante 15 años. Su sonrisa capturada durante un viaje de campamento que habíamos tomado el verano antes de que Valeria comenzara la escuela, se veía feliz en esa foto espontánea, genuinamente contenta con placeres simples que no habían requerido grandes inversiones financieras o actuación social. Levanté el marco, estudiando su rostro con nueva comprensión. Sé que tú lo habrías manejado mejor, Isa. Habrías puesto límites hace años antes de que empeorara tanto. Pero hice lo que tenía que hacer esta noche. Ella eligió su camino, instalándome en mi sillón favorito. Sentí que la tensión de la noche se drenaba de mis hombros como agua de una bañera llena. Por primera vez en meses, no estaba preocupado por las expectativas o demandas de otra persona, sin hija que requiriera rescate financiero, sin suegros que exigieran actuación social, sin obligaciones más allá de mi propia comodidad y bienestar. Mañana me despertaría con $25,000 todavía en mi cuenta. Dinero que podría comprar comodidad genuina en lugar de aprobación temporal de personas que nunca habían valorado al hombre que lo ganaba. Podría viajar si quisiera, mejorar mi casa, dedicarme a pasatiempos que había abandonado durante décadas de crianza y trabajo para financiar los sueños de otras personas. 28 años pasé tratando de comprar su amor, le dije a la fotografía de Isabel. Esta noche aprendí que no se puede comprar el respeto. Algunas personas solo entienden las consecuencias. La casa estaba en silencio excepto por los sonidos familiares del hogar. El suave zumbido del refrigerador, el tic-tac constante del reloj de pie, el distante zumbido del tráfico de la autopista. Estos eran los sonidos de la paz, de una vida libre de drama, demandas y decepciones disfrazadas de relaciones filiales. Pensé en Valeria, probablemente todavía en el restaurante, lidiando con las secuelas de sus elecciones. Parte de mí se preguntaba cómo resolvería la deuda del servicio de comida. Si Ricardo y Beatriz finalmente darían un paso adelante para ayudar a su hija real, o si aprendería a navegar las consecuencias financieras sin un padre que la rescatara. Pero sobre todo sentí alivio limpio y puro de estar libre de relaciones construidas sobre lo que podía proporcionar en lugar de quién era. Esta noche había sido costosa de maneras que no tenían nada que ver con el dinero. El costo de entender finalmente que permitir no es amar, que los límites no son crueldad, que el respeto propio a veces requiere decisiones difíciles. Coloqué la fotografía de Isabel boca abajo sobre la mesa auxiliar. Un cierre simbólico de ese capítulo de mi vida, en el que me definía a través de las necesidades y expectativas de otras personas.
Mañana comenzaría de manera diferente, centrado en un hombre que se había ganado el derecho de vivir para sí mismo, después de décadas de vivir para otros. Levantándome de mi silla, miré hacia el dormitorio donde mi propia cama me esperaba, no la habitación de invitados donde me había retirado durante años de andar con pinzas alrededor de los estados de ánimo y demandas de mi hija, sino mi propio espacio donde podía descansar sin preocuparme por las crisis financieras o las vergüenzas sociales de otra persona. La primera noche de mi nueva vida independiente se extendía ante mí con tranquila promesa. Si te gustó esta historia, por favor, dale me gusta a este video. Suscríbete al canal y comparte tus impresiones sobre esta historia en los comentarios. Para escuchar la siguiente historia, haz clic en el recuadro de la izquierda. Gracias por vernos.